Hola a todos y todas, soy Alejandro Boyko, egresado de Ciencia Política de la Universidad Católica, y mi tesis de licenciatura se titula La otra cara del conflicto, un análisis del veto presidencial y la aprobación de leyes por insistencia en el Perú entre el 2006 y el 2021. El proceso legislativo peruano exige que cuando el Congreso aprueba una ley, esta deba ser firmada y promulgada por el presidente de la República. Sin embargo, el presidente tiene la potestad de no firmarla y devolverla al Congreso con una serie de recomendaciones que busquen modificar la ley o evitar su promulgación. En respuesta, el Congreso puede aceptar estas recomendaciones o buscar acumular una mayoría absoluta de votos para insistir con el proyecto original e ignorar las recomendaciones del presidente. En los últimos 15 años se han aprobado casi 200 leyes por insistencia en el Perú, la mayoría de ellas acumuladas en el último año durante el periodo congresal del 2020. Esto es posible ya que, comparado con otros países, el Perú exige los requisitos más bajos para aprobar leyes por insistencia, lo cual le da una seria ventaja al Congreso frente al Ejecutivo en el proceso legislativo. El objetivo de mi tesis fue responder a la pregunta de qué factores explican la aprobación de leyes por insistencia en el Perú. Busco identificar por qué algunas leyes son aprobadas por insistencia y otras no, o por qué algunos congresos tienen tanto éxito para aprobar leyes por insistencia mientras que otros tienen tasas tan bajas. Para ello, armé una base de datos original en la cual identifico todas las autógrafas que el Ejecutivo observó entre el 2006 y el 2021. Luego identifico la variable dependiente, cuáles de estas autógrafas fueron aprobadas por insistencia. Y posteriormente identifico una serie de variables independientes que me ayudan a explicar y responder la pregunta. Estas variables independientes incluyen variables relacionadas al contenido mismo de la autógrafa y sus proponentes, así como el contexto político de la conformación del Congreso y de la opinión pública. Una vez armada la base de datos, corro una serie de regresiones estadísticas que me permitan identificar qué variables tienen una significancia estadística y pueden explicar la aprobación de leyes por insistencia en el Perú. Entre los principales hallazgos, esta tesis puede resaltar al menos dos. Por un lado, los resultados de las regresiones estadísticas muestran que ni la opinión pública ni la fragmentación del Congreso ayudan a explicar las tasas de insistencia. Sin embargo, el tamaño de la bancada oficialista resulta clave para explicar la variable dependiente. Los presidentes que mantienen una bancada de gobierno más numerosa tienen más éxito en reducir la probabilidad de que el Congreso responda con una insistencia efectiva. Esto se ve también comparando las cifras entre periodos. Alan García y Ollanta-Humala, que mantuvieron una bancada oficialista más grande, tienen una menor tasa de insistencias frente a Kuczynski, Vizcarra, Sagasti, donde su bancada de gobierno era casi nula. Un segundo resultado, que ya viene del análisis de las votaciones de las insistencias, muestra que, si bien es clave el tamaño del oficialismo, en estos periodos donde la bancada de gobierno fue mayoritaria o más numerosa, el 90% de insistencias aprobadas fueron aprobadas gracias a los votos de los congresistas oficialistas. Es decir, hay muchos casos donde la bancada de gobierno se podría interpretar que traiciona a su propio presidente. ¿Por qué ocurre esto? La tesis plantea dos hipótesis. Por un lado, la debilidad de los partidos políticos en el Perú explica que no todos los actores electos bajo un mismo programa o bajo una misma bancada van a defender las mismas banderas. Así, un presidente de un partido podrá tener intereses y agendas muy distintas a una bancada del mismo partido del presidente. Entonces, hay muchos momentos en los cuales la insistencia que promueve el Congreso se va a alinear con los intereses de la bancada, así vayan en contra de los intereses del presidente del mismo partido. Una segunda hipótesis está relacionada a el Congreso peruano y su contexto multipartidario. El hecho de que existan múltiples partidos en el Congreso peruano implica que ninguno suele tener la mayoría de votos.
y que necesiten de la aprobación de bancadas opositoras para impulsar sus proyectos. Así, la bancada de gobierno, incluso cuando quiera defender los intereses del Ejecutivo, tendrá que actuar de manera estratégica para elegir en qué momentos defiende el Ejecutivo y en qué momentos cede ante la oposición, ya que sus proyectos personales, sus proyectos de ley, no van a poder salir adelante sin el apoyo de la oposición. La bancada oficialista, la tesis muestra cómo la bancada oficialista es clave en número para reducir las insistencias, pero también tiene una agencia para decidir qué leyes se aprobarán por insistencia y en qué momentos confabulará con la oposición en contra del presidente, así sea de su propia bancada. Esta tesis buscó profundizar en los estudios legislativos en el Perú, que es un área poco estudiada por la ciencia política, a diferencia de la academia en otros países. El Congreso peruano tiene mucho por estudiar. Esta tesis ha ahondado en una institución que es la aprobación de leyes por insistencia, ha reflexionado sobre el rol de la bancada oficialista y los mecanismos en los congresos multipartidarios, pero aún hay mucho por estudiar. El Congreso tiene mucha data para ser explorada de distintas metodologías, así que los y las invito a investigar y hacer sus tesis sobre estudios parlamentarios y Congreso peruano.